Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto poderlos saludar. Em, Quiero a través del siguiente video darle continuidad al tema que hemos estado teniendo estas semanas acerca de la instalación de la máquina. Creo que después de lo que trabajamos estas semanas, esto es bien importante, el tener nosotros el conocimiento de los elementos del sistema. Em, Tenemos que conocer muy bien qué, cuál es la configuración de nuestra máquina y las capacidades que tiene para poder hacer uso óptimo de la misma y para poder instalarle pues los programas que necesitemos nosotros en nuestra máquina sin eh, el temor de equivocarnos o que algún programa no vaya a funcionar. Eh, en sí, pues entrando en materia, acerca del reconocimiento de los elementos del sistema, pues no podemos obviar y no podemos dejar por un lado el elemento del disco duro. Debemos de conocer la capacidad de nuestro disco duro, debemos de conocer la cantidad de memoria RAM con la que cuenta nuestra máquina y por qué no también conocer el procesador que tiene nuestra máquina, así también o, otro tipo de información de nuestra máquina que nos puede servir al momento en el que nosotros necesitemos instalar algún programa a nuestra máquina. Inclusive también saber cambiarle la fecha y la hora, eh, que es algo muy básico, pero pues que algunos no pueden hacer. Y, y como les decía, el conocer, supónganse que queremos instalarle un programa a la máquina, un programa, saber los requerimientos mínimos que el programa necesita en nuestra computadora para poder funcionar. Entonces, para empezar, eh, recuerdo haberles mencionado en alguna clase en el colegio que utilizando el comando o las teclas Windows y R nos abre la ventana esta de ejecutar. Repito, las teclas Windows y R y nos abre esta ventana de ejecutar. En esta ventana nosotros podemos escribir algunos comandos que nos pueden a nosotros desplegar eh, algunas ventanas que tienen esta información de la que estoy hablando. Por ejemplo, ya con la ventana esta desplegada de ejecutar, en algunos casos va a decir run, dependiendo si el sistema de la máquina está en inglés. Entonces, ya teniendo la ventana abierta, escribo el siguiente comando, dx y le doy enter. Automáticamente me va a abrir una ventana donde me va a brindar alguna información del sistema de nuestra computadora o cómo está configurada nuestra máquina. Entonces es importante que, bueno, es una buena herramienta para poder conocer esta información. Acá está la ventana, ya ustedes aquí pueden ver información del sistema, acá donde tengo el puntero está la fecha de ir ahora. Eh, Acá está la información de la cantidad de memoria RAM que tiene nuestra máquina y también el procesador, un Intel Core 2 Duo, eh, para que nosotros tengamos esa información que es bien importante. Windows 10 Pro es el sistema operativo que tiene la máquina de 32 bits de socket, que eso es bien importante también porque hay programas que vienen determinados para trabajar con un socket de 32 bits y con un socket de 64 bits. Entonces son conocimientos indispensables a la hora de quererle instalar un programa a nuestra máquina. Bien, esta es una parte o una herramienta, una forma de poder conocer o tener información importante del sistema. Otra es dándole clic a Windows o bien puede ser en este caso en Windows 10 pues está este foldercito acá que me va a desplegar otra ventana también
y acá busco eh, este icono que dice equipo, este que está acá. En Windows 7 pues pueden hacerlo en la tecla de Windows, igualmente buscan este, este icono que dice equipo, le damos clic derecho y le damos acá en propiedades. Automáticamente nos va a abrir una ventana en donde está información del sistema también. Acá dice que el sistema operativo que está instalado en la máquina es Windows 10 Pro. Nos brinda información acerca del procesador, un Intel Core 2 Duo de 2.33 GHz. Eh, la memoria instalada RAM, 8 GB de memoria instalada RAM, y es un sistema operativo de 32 bits. Entonces esa es información, como les repito, muy importante a la hora de nosotros necesitar instalar un programa. Bien, dentro de lo que les mencioné al principio, voy a cerrar esta ventana y está acá. Dentro de lo que les mencioné al principio, es también el hecho de poder modificar la hora y la fecha en nuestra máquina. En la parte inferior derecha de nuestra máquina está el reloj y la fecha del calendario de nuestra máquina. Si queremos, aquí en Windows 10, si queremos modificar la fecha y la hora, pues entramos acá en el relojito y donde está este icono. En Windows 7 pues entramos acá también, pero nos va a desplegar una ventana acá en el centro. Acá es un poco más, es diferente porque es diferente. Acá seleccionamos el mes, si queremos cambiar el mes, seleccionamos el día también. Y para cambiar la hora, pues de igual forma vamos a la parte donde está el reloj y modificamos la hora de nuestro sistema operativo también. Eh, es importante saber, no sé si se recordarán que en una oportunidad en clase hablamos acerca de que por qué razón a alguna máquina por ejemplo, el día de hoy, 19 de mayo, colocábamos la fecha correcta y la hora correcta. Pero el día de mañana la máquina aparecía con la fecha cambiada otra vez. Y hablamos acerca de la razón por la que sucede esto en el sistema de la máquina. No sé si se recordarán que pues llegamos a la conclusión de que la pila o la batería que utiliza la máquina dentro de la computadora adentro, esa pila se termina la carga y el trabajo de esa pila es que conservar la hora y la fecha de la máquina. Entonces, al momento en que la pila deja de tener carga y deja de funcionar, obviamente esto empieza a dar problemas y la máquina empieza a tener problemas de configuración cuando no tiene la hora y la fecha correcta. Entonces es bien importante esta parte también, el nosotros entender que cuando una máquina no puede conservar de un día para otro la fecha y la hora, es porque la batería de la máquina, la batería que usa en la motherboard, porque la batería está dentro de en la tarjeta madre, esa batería dejó de funcionar y hay que reemplazarla. Bien, entonces son cosas que debemos de conocer y debemos de manejar para, para poder em, identificar algunos elementos del sistema de nuestra máquina que son importantes a la hora de poder, para que podamos conocer muy bien nuestra máquina independientemente de lo que nosotros querramos realizar. Y como otro punto que quería tratar con ustedes a través de este video es el reconocimiento de las características de los tipos de programas que pues nosotros querramos instalar en nuestra máquina. Los requerimientos mínimos les mencioné. Todo programa tiene
o tiene o exige requerimientos mínimos. Requerimientos mínimos. ¿Qué quiere decir eso de requerimientos mínimos? El hecho de los requerimientos mínimos quiere decir que por ejemplo, un programa X, por ejemplo, hablemos de, se me ocurre Filmora, el que estoy utilizando para poder grabar este video. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque desconozco ahora mismo, desconozco lo que voy a mencionar. Pero por ejemplo, imaginemos que yo necesito instalar Filmora en mi máquina para poder trabajar videos y para poder trabajar material porque me lo están pidiendo en donde estoy estudiando. Entonces Filmora como un programa, porque es un programa que yo voy a instalar en mi máquina, tiene requerimientos mínimos para poder instalarse en mi PC. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que voy a poner un ejemplo de que Filmora necesita para poder instalarse en mi PC? Que tenga por ejemplo 50 gigabytes disponibles de disco duro en mi PC. 50 gigas disponibles para poder instalar el programa y los componentes que necesita para funcionar. Ese sería el requerimiento número 1. 50 gigas de memoria, de capacidad de disco duro disponibles en nuestra máquina para poder funcionar. Y el requerimiento número 2, por ejemplo, sería contar por lo menos con 6 gigabytes de memoria RAM en nuestra computadora para poder funcionar. Este es un ejemplo sencillo que les estoy poniendo. Entonces, si yo no cuento en mi computadora con 50 gigabytes libres de espacio en mi disco duro, ¿cómo voy a saber yo que tengo esa cantidad de espacio de disco duro? Eso no se los mencioné al principio, se los voy a enseñar ahorita. Entro acá a esta pestaña, a este foldercito en Windows 10, les decía. Entro a este foldercito y acá en este icono de equipo doy clic y acá está el elemento del disco duro. Si doy clic derecho acá me aparece por default, yo pongo el puntero encima del disco duro y por default me aparece que tengo un espacio disponible de 97.2 gigabytes de un total de 148 gigabytes. Pero puedo dar clic derecho y en propiedades y me aparece esta otra ventana. Acá en azul está el espacio usado, que es esto que está en este pequeño disco que aparece acá. Espacio usado 51.6 gigabytes. Espacio disponible 97.2 gigabytes. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera instalar este programa en mi máquina, tengo de sobra 50 gigas para poder instalar el programa. Bien, quiere decir que salgo con el requerimiento de los 50 gigas disponibles de memoria de disco duro, perdón, que requiere Filmora. Y el otro requerimiento es el de memoria RAM, que necesita por lo menos 6 GB de memoria RAM. Quiere decir que si yo tuviera en mi máquina 4 GB de memoria RAM instaladas, sencillamente no funcionaría Filmora. Entonces voy a la carga de nuevo, voy al mismo lugar donde estaba y voy a averiguar si cuento con por lo menos 6 GB de memoria RAM en mi computadora para poder instalar el programa. Entonces voy acá a propiedades, como ya les había explicado anteriormente, y acá se me va a desplegar la ventana y acá dice que yo tengo 8 GB de memoria RAM instaladas en mi computadora. Quiere decir que tengo de sobra para
tengo más de 6 gigas instalados de memoria RAM en mi computadora para que este programa pueda funcionar. Entonces, estos son los requerimientos mínimos. Por ejemplo, es un ejemplo porque puede ser diferente, pero es un ejemplo. Estos son los requerimientos mínimos que Filmora necesita en mi computadora si yo quiero instalar Filmora en mi computadora, porque es los requisitos mínimos. Entonces, así como todos los programas que queramos instalar en nuestra máquina, pues tienen requerimientos mínimos. Entonces, yo les voy a dejar una tarea. Y la tarea es que ustedes puedan, y esto igual, al igual, lo que estoy hablándoles en el video, igual ustedes lo trabajan en su cuaderno. La tarea que les voy a dejar es sería buscar 5 programas, cualquier tipo de programa, puede ser cualquier tipo de programa, 5 programas que ustedes quieran instalar para instalar en una PC, en una computadora, y investigar el requerimiento mínimo del programa para instalarlo en mi PC. Muy bien. Entonces, quiero que eso lo trabajen en su cuaderno, por favor. Tarea: buscar 5 programas para instalar en una PC e investigar el requerimiento mínimo del programa para instalarlo en mi PC. Con base al ejemplo que puse de Filmora. Entonces, eso lo van a trabajar igual al final después de haber pasado lo que traté de transmitirles a ustedes a través de lo que ya hablé en el video. Igual, por favor, cuando tengan los 5 ejemplos, igual los escriben en la parte última de lo que van a trabajar en su cuaderno, y de la misma forma me envían, por favor, la imagen o la constancia de su cuaderno, una imagen, una foto de su cuaderno en donde terminaron de trabajar esta información. Cualquier cosa, pues pueden comunicarse conmigo a través del chat. Estoy para servirles y que Dios los bendiga.